the finest young men in the world. We bring them here, train them, teach them duty, honor, country, then send them out to be killed. I'll have no more to do with it. Muy bien, señores, lo que suena es Gary Owen, ¿sí? Es una marcha de la séptima de caballería de los Estados Unidos. Gran parte de la música y marchas que se inventaron en parte de lo que fue el siglo XVIII, siglo XIX en los Estados Unidos, sobre todo en el siglo XIX, tienen que ver con un tipo llamado John Philip Sousa. Este no es el caso, pero alguna vez habrán escuchado la música de Crónica, por ejemplo, ¿sí? Barras y Estrellas, la pieza de Washington Post. Todas esas las compuso este señor, que era hijo de portugueses y alemanes y que además era parte de la Marina, ¿sí? Era un marín, en realidad, de los Estados Unidos. Pero ¿por qué estamos escuchando esto, Salvador? ¿Será porque vamos a hablar de la etapa del señor Ford con lo militar? Exactamente. El 7 de diciembre de 1941, cuando el mismo año que Ford hizo Que verde era mi valle, sí, sucede el ataque de Pearl Harbor. Y Estados Unidos entra en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Todas las fuerzas vivas, por usar un término horrible, pero todas las fuerzas productivas, todos los recursos del país se encaminaron a ganar una guerra en dos frentes: el frente europeo y el frente del Pacífico. Es en ese contexto que Hollywood también ayudó con sus esfuerzos al esfuerzo bélico. En el caso particular de John Ford se dedicó al entrenamiento de registros del terreno. Eso provocó que Ford armara su propio batallón, donde iban literalmente, en vez de armados con bayonetas, con fusiles, iban armados con cámaras. Y le permitió a Ford recorrer todos los teatros de operaciones, Pacífico, llegar a Pacífico Norte, Pacífico Sur, Europa, llegó incluso hasta la Yugoslavia, todavía ocupada por los nazis. Se metió por torpederas a dejar gente de material para la resistencia francesa. Tuvo incluso tuvo varias misiones de riesgo que involucraron tirarse en paracaídas detrás de las líneas enemigas en Birmania. Es decir, Ford desde los altos cargos, ya que él había sido nombrado comandante o almirante, desde un cargo alto, vivió la guerra de la misma manera que otro gran director, Samuel Fuller, la vivió desde la infantería. Sí. Y es esa visión de la Segunda Guerra la que marca un quiebre en la obra de Ford. Habíamos dicho, siguiendo la frase de Andusarris, que en los años 40 había conseguido alcance épico Ford. Y ese alcance épico es cortado por esa experiencia que corta en dos el siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. A partir de esa Segunda Guerra Mundial, sus películas van a ser cada vez más melancólicas. A pesar de que ya, eso lo dice también Bogdanovich, de que él ya tenía sus personajes, nunca fue de retratar personajes muy victoriosos, pero la melancolía sí surge a partir de la Segunda Guerra, y yo creo que a partir del contacto de la mortalidad, de la muerte. Exacto. De la muerte. Y de filmar la muerte. De filmar la muerte. Porque Ford estuvo ahí con las cámaras. Sí, señor. Y ese estar ahí pocas veces se vio, como en un documental que incluso terminó reportándole el Oscar que hizo él con su equipo, llamado La Batalla de Midway. Exacto, es un cortometraje documental.
Exactamente, que pertenece al género de película de reclutamiento. Es ese tipo de películas de corta duración que se proyectaban en los cines, que servían no solo para que, aparte de ser películas de reclutamiento para hacer que los jóvenes entren al ejército, también para llevar tranquilidad a los hogares de que el esfuerzo estaba valiendo la pena. Y además para mostrarle a los propios soldados, digamos, el heroísmo de sus compañeros, digamos, ¿no? Exacto. En ese sentido, todos esos elementos son puestos en juego en este documental, que excede su misión, que es hacer un recuento un raconto de lo que había pasado en Midway cuando los soldados japoneses, el ejército japonés intentó tomar esas islas que quedaban a mitad de camino entre Japón y Estados Unidos. Como bien lo dice el documental, era su patio delantero, su front yard, el front yard de Estados Unidos. Exacto. Es de lo poco que se conoce documental de Ford, pero es interesante porque lo hablábamos con Salvador, esta cuestión de que arranca la película diciendo, filmada por sus propios soldados. Bueno, está filmada por Ford, ¿sí? Ford era un soldado. Todo lo vivió él. Inclusive hay algo que es fabuloso. Deja la cámara saltando y moviéndose, y los saltos de frames en los momentos en que explotan las bombas. Exactamente, a Ford lo pusieron en el medio de la batalla y le dijeron, y un superior de él le dijo, filme, usted filme. Y le dieron a un pobre cabo, que era inferior en rango a Ford, para que lo acompañe. Ford se da vuelta en el medio de la batalla y le dice, usted joven, por favor, váyase de acá, si usted termina vivo y lo vamos a poder seguir utilizando en alguna otra batalla. Yo ya estoy viejo. Claro, exactamente. Ford mientras filmó la batalla, de hecho fue herido por un fragmento de metralla que le dejó un herido que tuvo siempre en el cuerpo, y decidió como para transmitir lo que puede ser la guerra, que es algo básicamente intransmitible, esos fragmentos de película donde por las explosiones la película saltaba de la grifa del enganche y la película se ve como un salto del frame. Y eso decidió mantenerlo en montaje. Sí. Inclusive hay un plano que es durísimo. Está filmando y una explosión le cae, no sé si al lado, pero la cámara se empieza a sacudir y uno empieza a ver todos los fragmentos y esquirlas que quedaron en el piso, y la cámara sigue filmando. Y se queda ahí mostrando lo duro y terrible que es esa situación. Los humos negros, digamos, y las caras de los pobres soldados, ¿no? Que así todo uno no puede entender cómo tenía pulso, ¿no? Hay momentos en que la cámara parece no estar puesta en mano, digamos, ¿no? Parece estar puesta en un trípode, o puede ser que esté en un trípode, pero los sacudones, igual hay encuadres maravillosos. Filma incluso uno de los momentos, uno de los tópicos de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los soldados van y suben la bandera, izan la bandera en el medio de la batalla. Exacto. Y en ese momento la cámara está cerca de ellos, no está con un teleobjetivo, está ahí cerca de ellos. Los soldados izando esa bandera rotosa, y en un momento le pasa una nube de humo negro a esa bandera. Exactamente. Ahora, en esa película también hay otro aprovechamiento de los arquetipos. En este caso de Ford, en la voz en off. Todavía estaba fresca la memoria. Habíamos hablado de esta necesidad también de traer la tranquilidad a la casa. Y traer tranquilidad a las casas de las familias, que los esfuerzos que los hijos que están ahí, el esfuerzo que estaban haciendo los hijos no era en vano.
Y entonces Ford utiliza parte de la voz del narrador, que es la voz del mismo narrador de Que Verde era mi valle, Sí. Irving Pichel, sino que también utiliza las voces de Jane Darwell, Sí. haciendo de una madre, Exactamente. Y Y muestra de- a la madre. de Donald Crisp, Ujú. de Donald Crisp, haciendo del padre, mostrando del padre, y fuera de campo, la voz que a ellos los tranquiliza, diciendo los vamos a ayudar a los hijos, se los vamos a cuidar, es Henry Fonda. Utiliza esos arquetipos que estaban todavía frescos en la memoria de Viñas de Ira, de Qué bello era mi valle, Ujú. y los utiliza dentro de su película como un sistema como un sistema de amalgamado emocional, podríamos decir. Exacto. Aprovechando esos personajes de ficción que tenían que ver con la realidad, ¿sí? O con el común denominador del pueblo, y los lleva a la cruda realidad para también que la gente pueda sentirse un poco más tranquila, digamos, ¿no? Llevarla así a terreno común, a terreno conocido. Sí, e inclusive mostrando imágenes de otros personajes, que serían el padre y la hermana de uno de los soldados, de estilo documental, que entendemos que está todo completamente ficcionado, digamos, ¿no? Como filma la imagen de la madre, se corre un ratito de la guerra para entender que este soldado que está por subir al avión tiene la familia. Y después vuelve el soldado, y demás. Es muy interesante lo que vos acabas de decir, porque también lo que hace es, a partir de eso, consciente del rol que tuvieron esos personajes, los toma como estamento para la narración. Exactamente, uno hablaría de metalenguaje o esas cosas de Sí, señor. intertextualidad y todo eso, que en el caso de Ford Te iba a responder que no. no, exactamente. Te iba a decir, Exactamente. corte, te iba a decir. Exactamente. Y así como lo tomó desde lo documental, lo vivencial, no fue el único que estuvo en la guerra de los personajes de Hollywood. El señor Ford, por ejemplo, estuvo John Huston, estuvo el mismo Samuel Fuller que nombraba Salva, estuvo inclusive Jimmy Stewart como aviador. Digo, hubo muchos personajes que estuvieron en la guerra. Paradójicamente, el que no estuvo en la guerra fue John Wayne. Bueno, Y John Ford nunca se lo dejó de marcar. bueno, es el espíritu norteamericano que a veces uno comprende o no, pero está bien, se entiende desde dónde va el señor Ford. Ahora, no solo habló desde la parte documental, sino que también desde lo ficcional. Y ya entramos en el terreno del Ford melancólico que decía Salva, porque en el año 1955 se estrena una película de Ford que acá se conoció como Cuna de Héroes. Uno vaya a saber por qué le pusieron Cuna de Héroes, porque poco tiene que ver con eso. Se llama The Long Grey Line. Sería la larga línea gris, ¿no? Sí, exactamente. ¿De qué va esta película? Bueno, un instructor de origen irlandés o irlandés que llega a West Point, ¿sí? Y se pasa toda su vida siendo el segundo del instructor mayor, ¿sí? Que es el Master of Arms. ¿Cómo es, Salvador? Master of the Sword. Master of the Sword. The Master of the Sword, sí. Es la historia realmente de una persona muy chica en un momento para los Estados Unidos glorioso de la formación de esos militares. En realidad lo que está hablando de la película es desde una persona muy mínima, la transformación de Estados Unidos de una república a una república imperial. Exacto. Porque la película empieza en 1910 aproximadamente, a principios de siglo, Sí, y sigue hasta el año 55. sí, ya en la Guerra Fría. Exactamente. Y toda la primera parte de la película, que es mucho más luminosa, de hecho es la primera película, debe ser la primera película de la Columbia hecha en CinemaScope, porque es del año 54, 55, de cuando recién empezaba el CinemaScope. Ujú. Y es muy extraño el tratamiento de color, que es un tratamiento de color totalmente desaturado. Y toda la primera parte lo que hay es desfiles, hay desfiles y hay deportes. Es como, que es el deporte sin una gran sublimación de una batalla. Y sí, ¿ves? Cuando se habla de los héroes, los guerreros y demás, ¿no? Toda esta cuestión de pasarlo al terreno lúdico, ¿no? Exactamente.
en la segunda mitad de la película se desata la Primera Guerra Mundial y a partir de ese momento la película cae en una oscuridad muy grande, ya que a eso se le añade a la muerte de esas personas que él había formado, que se le añade la muerte de sus seres queridos, su vejez, su soledad. Sí, otra película que habla, es increíble, ¿no? Antes hablábamos del individuo, ¿no? Esto es la historia a través del individuo, que también tiene que ver, por ejemplo, con Viñas de Ira y con un par de las películas que ya hablamos. A través del individuo, notar la historia. Y a este tipo le pasó la mitad del siglo XX por encima, digamos, ¿no? Las dos guerras mundiales, ¿sí? No era el mismo Estados Unidos en 1910 que en 1955. Digo, llegar al ejército, ¿sí? Con el comienzo de la nación como hoy conocemos, ¿sí? Y terminar su carrera con el macartismo, digamos, hay distancias enormes y toda esa historia pasa por encima de este personaje interpretado por Tyrone Power. Exactamente. Es muy extraño que esta película, que a nosotros nos parece una de las mayores películas de Ford, no sea más conocida. Porque incluso sus temas son mucho más claros que en otros tipos de películas. Incluso lo interesante de esta película es que excede la idea con la que machacaba siempre Peter Bogdanovich, y Ford mismo decía, siempre me está diciendo lo mismo, de la gloria en la derrota. Porque no es una persona que haya sido derrotada. A sus esquemas, él triunfó, él es un pequeño burgués. Sí, encima era un hombre que quería ir a la guerra y le pedían que no. Porque él era importante donde estaba. Exactamente. Es el héroe cotidiano, yo le diría. Exactamente. Es el tipo que todos lo quieren porque es el tipo que les hace bien. No era muy útil. Vamos a hacer, en el sistema general, no sabía hacer demasiado. De hecho, era instructor de natación, no sabía nadar. Era instructor de rugby, no sabía jugar al rugby. Su equipo era un desastre. Digo, tenía todas estas cuestiones humorísticas que después obviamente se diluyen y se van al fondo del tarro cuando arrancan las guerras, y este personaje mira de afuera. ¿Cómo mira la guerra? A través de libros y de necrológicas. Exactamente. Que es lo más terrible. Y después empieza a ver, porque muchos de ellos, esta cuestión de la hermandad en lo militar, después se va trasladando al terreno personal. Entonces, cuando nos queremos dar cuenta, ya no está más el padre, que es otra vez Donald Crisp, ¿sí? Sí. Es irlandés duro y cabeza dura y tradicionalista, un John Ford, ¿sí? Hay un momento maravilloso en donde nace el hijo de Marty Magre, el protagonista de la película, y Donald Crisp hace esas cosas que uno ve de lo que es un buen actor, que se pone a llorar, pero para disimular que está llorando hace que estornuda. Sí. Y entonces saca, pero es increíble como el mismo momento en donde vos ves que empieza a lagrimear, en ese mismo momento él hace el gesto de estornudo. Exacto. Esa cosa de los grandes actores de tener los movimientos controlados. Sí, sí, totalmente. Y entendiendo al personaje, que cómo va a llorar delante del hijo, ¿no? Exactamente. Es como realmente es uno de esos grandes personajes. En un momento también en el que nace el hijo y el padre dice, ha nacido mi nieto, no pensé que me iba a costar tanto ser un ancestro. Esas cosas son maravillosas. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Suena Max Steiner, señores, porque es uno de los momentos más importantes para nosotros de este programa dedicado a John Ford. The Searchers del año 1956, probablemente la película más celebrada de John Ford, más allá de que se dice que es la época
no tan buena de Ford, la última. Es bastante discutible, pero esta película que, además de ser una gran película, es una película muy discutida. Es una película muy complicada. Es compleja en muchos sentidos. Muy compleja y muy complicada realmente. Me atrevo a decir que es una película jodida. Sí, señor, dígalo. Porque los personajes son jodidos. Ethan Edwards, el protagonista, que llega de no se sabe dónde a la casa de su hermano. Se deja entrever que es su hermano. Queremos creer que el tipo estuvo en la guerra de secesión. Exactamente. Se fue por ahí por la frontera, no sabemos bien qué anduvo haciendo y de repente vuelve al hogar. Y aparte, la vuelta al hogar no suele ser como en otras películas de Ford, una llegada en sí misma, sino que es la llegada a otro tipo de problema, ya que se deja entrever que el hombre está enamorado de la mujer de su hermano. Exactamente. Con lo cual ya ahí hay una complicación inicial. A todo esto se agrega al hijo adoptivo de su hermano, que tiene dos hijas, dos hijas biológicas. Tiene un hijo adoptivo que parece que fue encontrado cuando era más chico en un rancho incendiado frente al cadáver de sus padres. Lo había rescatado John Wayne, el personaje de Wayne, y con el que no se lleva bien, porque es un personaje que le dicen mestizo. Él dice: yo no soy mestizo, tengo 1/8 de sangre. 1/8 de sangre indígena. Exactamente. Y él lo mira de costado. No le gusta que se siente a la mesa. El tipo enseguida, cuando ve que la familia lo toma como... porque es raro, porque es morocho de ojos claros. La familia es parte, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Pero él mira con mucha desconfianza y con mucho enojo que suceda eso, ¿sí? Y a su vez la incomodidad de volver y encontrarse con la mujer de su hermano, justamente, que él ama. Justamente en esta película comienza un proceso, por eso quizás está de la valoración que muchos tenemos por la última parte de la carrera de Ford, ya que empieza a torpedear todos y cada uno de los símbolos que él ayudó a levantar con su cine. Exactamente. Cada uno de los símbolos y arquetipos y situaciones que él ayudó a institucionalizar a través de sus películas, él las empieza a bombardear, torpedear, destruir, y cualquier otro adjetivo bélico que podamos elegir, porque realmente son películas violentas y complicadas. E inclusive yendo en contra de muchos de los ideales que promulgaban películas anteriores de Ford. Y esto yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Uno, el Ford posguerra, ¿sí? Es otra persona, ¿sí? Claramente. Él dice, no. Es claro cuando uno lo ve en sus películas. Y por otro lado, que es el final, ¿sí? El western se habla que tuvo 3 etapas. La primera etapa, que tenía que ver con el mudo, ¿sí? Decayó un poco, pero levantó cuando volvió el sonoro. Ahí aparecieron los grandes directores, inclusive Ford, que venía del mudo, y ahí empezó a levantar, inclusive se dice que The Stagecoach, ¿sí? Es una de las películas que hace resurgir al género, lo refunda, y ya para la década del 60 el cine estaba en otra etapa, ¿sí? Entonces también había una decadencia clara, primero del sistema de estudios, ¿sí? Que estaban empezando a fundirse, muchas empresas estaban empezando a caer, muchas productoras, por decir, mayors, estaban empezando a caer en manos de empresarios. Los anteriores no eran empresarios, digamos, no eran dueños, tipos que tenían guita y que hacían sus películas y se enriquecían con esto. Ahora ya no son dueños, sino que son conglomerados, bueno, cambian muchas cosas. Y Ford parece que en sus películas capta ese síntoma y lo lleva, ¿sí? Esta idea de la decadencia y de también la caída del género. Exactamente, la idea de caída, en un sentido religioso inclusive. Sí. Hice acá unas notas sobre, por ejemplo, el John Wayne joven, que 20 años antes había estado en La Diligencia, sí. ese ser puro de buen corazón,
termina en el Wayne gordo, racista y resentido. Sí, más parecido al Wayne de la vida real. Exactamente. La sociedad es una sociedad que se mueve bajo los valores materialistas, que se vuelve bajo los valores del dinero y de la pureza racial. Sí. Sí. Los personajes se valoran de acuerdo a cuánto grado de mestizaje se tienen. Uh-huh. Y por otra parte, hay una profundización en la mirada sobre el otro, Sí. como un espejo pero al cual no se puede abordar en su totalidad. Y en este caso particular, Ford habla del indio. Y el indio, a partir de The Searchers, empieza a ser mostrado como un otro, que es un espejo que nos devuelve nuestra mirada, pero no puede ser totalmente aprehendido por el hombre blanco, por así decirlo. Sí. De la manera que el negro no puede aprehender, el indio no puede aprehender al hombre blanco, porque son dos otros. Exacto, son culturas Y completamente se empieza distintas. a trabajar con un juego de espejos que, en el caso de The Searchers, llega a niveles realmente patológicos, podríamos decir. Sí, para aclararle a los radioescuchas, la historia es la siguiente. Vuelve John Wayne al hogar de su hermano, está su familia, parece que hay una amenaza india. Cuando van hacia esa amenaza, es una trampa, ¿sí?, de los propios indígenas para atacar ciertas viviendas. Entre esas viviendas está la del hermano con sus dos hijas y su mujer, y parte de esa familia muere, ¿sí?, el hermano y la mujer que la ama, y pareciera en un principio que se han llevado, ¿sí?, a las dos niñas, ¿sí?, una adolescente y la otra una niñita, se la han llevado los indígenas a su lugar, a su espacio. Y todo lo que va a pasar, otra vez esto del hombre en tránsito, ¿sí?, es el andar terrible y oscuro y pesado del personaje de Wayne, junto a dos jovencitos, después solo, en busca de estas dos chicas. Obviamente hay una sed de venganza muy fuerte, porque lo que en principio parece ser un rescate grupal, porque varios lo acompañan, el tipo dice: a mí no me importa nada, si ustedes quieren váyanse, yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Y ahí es lo que sucede, que bien vos decís, Salvador, que es cuando se encuentra con el otro. Cuando se encuentra con el indígena y entiende por qué pasan las cosas, ¿sí? Esta famosa cuestión de banalizar el mal y entender que los indios son malos porque son malos, es una gran mentira, porque ahí es donde uno empieza a entender, ¿sí?, el accionar del otro. Y al mismo tiempo, y eso a mí siempre, hace años que vengo viendo la película, y ya desde muy chico, cuando la vi la primera vez, a mí siempre me había impresionado que no necesariamente es hacer que el otro sea una persona agradable. No, claro. No. Que No, eso por sería supuesto. la cuestión de aprehensión, de la apropiación, Sí. de traerlo, Sí, de claro. traerlo. El otro es un otro. Hay una línea divisoria, Sí. y la gran tragedia es nunca poder cruzar esa línea. Exacto, nunca poder terminar de comprender del todo, digamos. Y que ese otro, lo único que podemos hacer es verlo como en una relación espejada. Exacto. O sea, Ford, en sus últimas películas, une a todos en la gran tragedia que es el ser humano. Sí, señor. Sí, señor. Que ahí es cuando entra en lo simbólico que bien decía el texto. Exactamente. Él termina bombardeando todos esos símbolos. Sí. Una vez que se repliega sobre su propia obra y se vuelve... Y al tomar esa conciencia de el armado de un símbolo, en el fondo el armado de un artificio, Uh-huh. es que surge una de las comparaciones más insólitas que se han hecho sobre Ford por parte de uno de los grandes, es decir, de uno de los más señeros directores modernos de la historia, que es Jean-Marie Straub, Uh-huh. que en plenos años 70 dijo que el cine de Ford era un cine experimental, y para ser más preciso, él dijo que era un cine brechtiano. Uh-huh. Y curiosamente,
si uno aplica, y esto estamos siguiendo un pensamiento de Doug Gallagher, que realmente es un pensamiento bastante para seguir, es una linda manera de verlo, de ver el cine de Ford y reevaluarlo con miradas actuales y ver hasta qué punto puede seguir teniendo validez, no ser una pieza de museo. Hay una tabla donde Bertolt Brecht en los años 30 establece una diferencia entre el teatro dramático, ante el que él reacciona, y el teatro épico que él propone. Por ejemplo, el teatro dramático, y en este caso podríamos lo podríamos aplicar al cine precisamente, y podríamos ver cómo el cine de Ford aplica para muchas de las características del cine épico. El teatro dramático se basa en el argumento, mientras que en el épico se basa en la narrativa, en el discurrir de la narración. Por otra parte, el teatro dramático trata en todo momento de implicar al espectador en la trama, mientras que el teatro épico hace del espectador un observador. Y siempre en Ford hay, incluso en cuadro, hay elementos mediatizadores de las situaciones, hay barreras, hay ventanas, hay marcos que separan a los personajes del frente de la acción. Por otra parte, el teatro dramático le provee ya de sensaciones prehechas. Pero en este caso, el teatro épico fuerza al espectador a tomar decisiones, y nosotros siempre, en las mejores películas de Ford, estamos sometidos a una tensión moral, narrativa, temática. En todo momento hay una tensión que no se puede que no se puede destensionar, no se puede solucionar. Y es una de las razones por las que las películas todavía sigan teniendo vigencia. Por otra parte, podemos decir esa situación de Ford de armar la narración como en pequeñas viñetas y sketches, casi como sketches autónomos, donde elimina la relación de causalidad del teatro dramático que viene de Aristóteles, y en realidad para basarse en una concatenación de escenas que cada una vale por sí misma. En The Searchers, por ejemplo, la llegada de los indios al final de la película no vale por ningún acontecimiento causal. En un momento llegan. Sí. Y llega el desenlace de la película. Por ejemplo, hay otra de las tablas, es que, por ejemplo, la narración va a una evolución determinado por el devenir de las escenas, mientras que se habla de la narración en las películas de Ford, el teatro épico, habla como de saltos evolutivos, donde la progresión está dada a partir de cortes. Inclusive, hay para terminar con estos puntos, podríamos decir que lo humano para el teatro dramático es un punto fijo. Y lo humano es algo que ya es conocido. Mientras que lo humano, para Ford, lo humano es un proceso. Lo humano es algo que no se conoce y que en ese proceso es un proceso de conocimiento. Exacto. Y un proceso de conocimiento inacabado. Y justamente los procesos de conocimiento son procesos de movimiento. Entonces sus personajes se la pasan en movimiento, ¿sí? Intentando entender en algunos casos, en otros casos entenderse, ¿sí? Y saber para dónde ir, ¿no? Lo interesante particularmente de The Searchers es que es una de las películas de Ford donde no se saben los personajes para dónde van. ¿Sí? No es como La Diligencia, que van de una ciudad Tonto a otra ciudad Lordsburg con 3 paradas intermedias, y en cada parada hay un acontecimiento. Sino que en este caso, y es muy interesante, una de esas cosas que también tiene Ford es que sus personajes enfatizan sus acciones con gestos hasta que llegan a nivel de una coreografía. Y si hay un gesto que se repite en esta película, es John Wayne bamboleando su brazo, haciendo como círculos en el aire y diciendo permanentemente que las va a seguir, va a tratar de buscar a sus sobrinas de acá para allá, y que eso es tan cierto como que la Tierra gira alrededor del Sol. Siempre el círculo, siempre la travesía, pero en este caso sin un punto de llegada.
ni punto de partida. Exacto, porque encima cuando el conflicto pareciera tener cierta resolución y todos bajamos, ¿sí? Vamos a hablarlo en criollo, bajamos un cambio, ¿sí? Decimos, bueno, un final relativamente feliz. No, señores, porque el personaje ya no está completo. Entonces, tiene que seguir en movimiento. Hay algo que se perdió y que por más que haya cumplido con cierta parte de su cometido, tiene que seguir. Tiene que seguir. Y hay una famosísima toma, ¿sí? Que es un reencuadre justamente de el marco de una puerta, que así empieza la película y así termina. Exactamente, la película empieza con la pantalla en negro. De repente va entrando la luz en la pantalla, que es por la acción de una puerta que estaba en el encuadre y que se va abriendo, estaba en el centro del encuadre. La cámara se acerca en un traveling hacia esa puerta abierta, descubriendo el pasaje del desierto, y a lo lejos se ve la figura de John Wayne, de Ethan Edwards. Al final, una vez que ya está terminada la acción, todos los personajes vuelven a entrar a una casa. Sí. Queda de vuelta en el marco, en el centro del cuadro, John Wayne en profundidad, con el desierto detrás. Se da vuelta, empieza a caminar hacia el desierto y la puerta se vuelve a cerrar y el cuadro vuelve a quedar en negro. Exactamente. Y de ese cierre uno queda bastante anonadado, digamos, porque sabe que lo que viene, lo que puede llegar a venir, lo que uno imagina, no es más agradable. Exactamente, pero eso lo vamos a ver en una película posterior de Wayne. Exacto. De John Ford. Si con esta película bombardeó, tiroteó, puso la artillería, en la película que viene, prepárense porque puede llegar, es una bomba atómica sobre el género. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. What'd you say his name was? The man with the silver-knobbed whip? I said Liberty Valance. But if that's what you gotta do, you better start packing a handgun. A gun? I don't want a gun. I don't want a gun. I don't want to kill him. I want to put him in jail. Oh. What kind of a community have I come to? You all seem to know about this fellow Liberty Valance. He's a no-good gun-packing, murdering thief. But the only advice you can give to me is to carry a gun. Well, I'm a lawyer. Ransom Stoddard, attorney at law. Muy bien, señores, y con esta pompa, ¿sí? Con esta fuerza arranca The Man Who Shot Liberty Valance, ¿sí? Un disparo en la noche, es como se la conoció aquí. Rarísimo también, digo, bueno, tiene que ver un poco con la trama, pero por ejemplo The Searchers se le puso Centauros del Desierto, ¿sí? O Más Corazón que Odio. Varios títulos en el habla hispana para las películas de Ford. Decíamos que lo anterior era tirarle el ejército encima a todos sus arquetipos y creaciones de décadas anteriores en Ford. Bueno, acá estamos en presencia de un arma de destrucción masiva, porque es, yo creo que una de las películas que se encarga de decir el oeste ya no existe más. Y nunca existió. Eso Bueno, es lo más terrible. Claro. Nunca existió tal como Ford lo había armado. Justamente en esta película, si el arma de destrucción masiva es el destruir la noción misma de arquetipo. Que Ford lo había creado. No hay un arquetipo. No hay una leyenda. No hay no hay un mito. En The Searchers, el cierre de la puerta al final de la película
permitía que John Wayne todavía siguiera siendo un centauro del desierto. Exacto. Acá vemos el final de un centauro del desierto. Sí, señor. Y por eso es tan desolador The Man Who Shot Liberty Balance. Una película donde Ford utiliza todos los elementos visuales y sonoros, o sea, todos los elementos cinematográficos para la comprensión simple, clara y precisa del mensaje que tiene que transmitir el guión. Sí, es muy interesante porque encima es una película que parece anacrónica, ¿no? Desde el año 1962, uno la ve y cree que es una película de por lo menos 10 años antes. Exacto. Blanco y negro, filmación en el backlot del estudio donde están los típicos decorados del oeste para películas, pocas salidas al exterior, pero igualmente llega a un nivel hasta de abstracción. ¿De qué va The Man Who Shot Liberty Balance? Bueno, un senador de los Estados Unidos, la historia cuando arranca nos ubica en una Norteamérica civilizada, ¿sí? Este señor, Ransom Stoddard, ¿sí? Protagonizado por uno de los actores que más quiere todo el mundo, ¿sí? Llega a ese pueblito que se llama Jimbourne, ¿sí? Jimmy Stewart es este Ransom Stoddard junto con su mujer. Llega en tren y se encuentra con personajes que alguna vez tuvieron algo que ver con él. Muy misterioso, el tipo dice que viene a un entierro de un tipo que nadie conoce, ¿sí? Del borrachín del pueblo era. Claro, porque todos dicen, ¿y este quién es? No la verdad que nadie lo conoce, o era como el tipo, viste, como una especie de ya perdido en la historia. Bueno, muy bien, entonces el senador, este personaje con mucha congoja, al lado del cuerpo de su amigo, decide contarle a la prensa, ¿sí? Porque hay un personaje muy interesante que le dice, yo soy un periodista responsable y quiero saber para que nuestro pueblo sepa. Y él le dice, si su pueblo quiere saber, yo le diré la historia. Y le cuenta, ¿sí? La historia del hombre que le disparó a Liberty Balance. A partir de ese momento nos encontramos con un Ransom Stoddard muy jovencito que llega al lejano oeste en serio. Y una de las cosas geniales para ver la maravilla de lo que es de lo que era James Stewart. James Stewart tenía 53 años cuando hizo del joven Ransom Stoddard. Y uno se cree que tiene 20 y pico de años. Piensa que tiene 30, como mucho. Como mucho. Sí, totalmente. Está más cerca de la edad del otro personaje, del senador en su actualidad, que de ese jovencito flacuchito y desgarbado que... Sí, es como un chavo van la letra. Claro, exacto. Digo, en el momento que nos plantamos en el lejano oeste, yo creo que entendemos casi todo. Porque lo que va a suceder a continuación son las peripecias de un abogado, ¿sí? Esto es como inexistente, digo, ¿por qué tiene que haber un abogado en el lejano oeste? ¿No? Para empezar, ¿no? Y esto es lo que le dice en cuanto se encuentra con el que va a ser su amigo a continuación, que es John Wayne, ¿sí? Tom Doniphan es el personaje, y le dice, pero usted, abogado, ¿qué hace acá? ¿No? Todos esos libros, ¿para qué? Usted tiene que portar, que es lo que decía justamente el personaje recién que lo escuchábamos en la apertura del bloque, usted tiene que tener un arma, porque acá no hay ley, no hay nada, gracias a que tenemos un sheriff, ¿sí? Acá los hombres arreglan las cosas a lo guapo, ¿sí? Como uno entiende o conoce el mito del lejano oeste. A partir de ese momento son las peripecias de un tipo que no quiere usar las armas contra Liberty Balance, digamos, que es el mal, por decir, ¿sí? Un forajido, ¿sí? Que es muy interesante también, porque ese forajido, ese mal, ¿sí? Ese tipo que no tiene ley, pero tiene precio. Sí. Y que tiene aparte esos nombres parlantes tan queridos por Ford, por más que fueran unos chistes medio... Esos dos que están atrás, tiene dos tipos atrás. El balance de la libertad. Sí, claro, sí, es muy, el nombre ya es muy conflictivo, pero este tipo, más allá de que es un forajido que no tiene ley, responde a los grandes ganaderos poderosos. Volvemos a la misma discusión de un par de películas anteriores de Ford, pero acá la discusión no se da estrictamente por eso, sino que la discusión se da por la civilización y la barbarie. Ese es el punto central
de The Man Who Shot Liberty Balance, en donde, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué gana? Esta famosa frase de la pluma es más fuerte que la espada y demás, va por ese lado. No hay ningún es civilización y barbarie, punto. No hay digamos, elementos que te distraigan de ese conflicto. Sí, es que uno entiende todo el tiempo que el problema, hay dos conflictos ahí dando vueltas, uno amoroso y otro que tiene que ver con una cuestión social. Pero el conflicto central, que es es el de quién gana, digamos, si el hombre de ley o el hombre de fuerza, ¿sí? El hombre de fuerza no lo quiere nadie, pero nadie tiene, vamos a hablarlo en criollo, nadie tiene los huevos para enfrentarlo o para pegarle un tiro, ¿sí? El que se puede equiparar a él es Tom Downey, que es el personaje de Wayne. Otro hombre de fuerza. Otro hombre de fuerza, pero que poco le importa. Bueno, vendrá Liberty Balance, lo pararía un poquito, le frenaría un poco el carro, pero nada más, ¿sí? El otro lo va a encarar, porque en definitiva, el abogado lo que viene es a encararlo. O sea, viene a organizar. Exacto. Porque el abogado no solo, antes de ser abogado, en el pueblo y en pocos días es mozo. Sí, es mozo, maestro. Es maestro y es periodista. Cada vez más va pasando de profesiones cada vez más sofisticadas, y estoy haciendo un gesto de sí, comillas, las comillas. De sofisticada, pero también profesiones más liberales y más organizadas. En ese sentido es muy interesante que el fragmento en la escuela de la escuela, él les está enseñando una parte de la Constitución Nacional, sí, de la Constitución de Estados Unidos. Cita a Thomas Jefferson, si no recuerdo mal. Exactamente, y no solo eso, sino que en cuadro se ven, en una película totalmente despojada, se ven dos cuadros. Que son los de Abraham, el de Abraham Lincoln y el de George Washington. Claro, padres fundadores, digamos, o padres fundamentales. Los padres fundadores de la patria. Por otra parte, yo quería añadir un poco que toda esa charla, todo ese recuerdo que tiene el senador Stoddard con los periodistas, se hace en lo que sería en ese momento un garage, por así decirlo, sí, donde hay lo que queda de una diligencia, que es la diligencia que trajo que trajo a Ransom Stoddard a este pueblo. Y uno no puede menos que hacer la relación con esa diligencia que trajo a John Ford a las primeras planas del cine. Exacto, o sea, el viaje hacia cierto estatus, por decir, o hacia cierto estadio, a través de una diligencia. Exactamente. El objeto llevando simbólicamente algo, por decir. Otra vez está el movimiento. Claramente esta película también es una película de movimiento, una película de traslado, ¿sí? Y es más, una película de pasaje histórico, se podría decir. Exacto. Porque lo que termina por contar la película, no le vamos a revelar ningún otro dato más. Yo, particularmente, para mí es una película que nadie puede dejar de ver. En el sentido de que no porque sea una película de western, sino porque en realidad es esta frase, mentira la verdad. Es un poco eso, ¿sí? De cómo se puede construir, ¿sí? O cimentar ciertas lógicas civilizadas a partir de una mentira. Y cómo, y eso lo explicita muy bien el final de la película, que no lo trataremos de no contarlo, pero de cómo los mitos son mitos y como tales son mentiras, y al mismo tiempo tienen un grado de necesariedad en el armado de una sociedad. Y al mismo tiempo es mentira, y al mismo tiempo son necesarios, al mismo tiempo es mentira, al mismo tiempo es necesario. Se crea de vuelta esa tensión que es lo que hace que, repetimos una vez más, las películas de Ford tengan total actualidad en cualquier situación donde uno la vea. Exacto, exacto. Habla otra vez de los elementos fundacionales, y acá, y con mucho pesar, y yo creo que el plano final de la película, el anteúltimo, les diría yo, en donde el senador y su mujer se van en el tren, se miran tristemente, es el final de una época. No solamente una época
en el universo autónomo de la película. Es el final de una época en el cine. Es una película que tiene una tristeza sublime, una tristeza total, y que tiene que ver, sobre todo, por un director que se despojó de un montón de cosas y que se dio cuenta que ya hay un montón de cosas perdidas. Y encima con una película hecha, vamos a ser honestos, creo que deben haber gastado más en el dinero para John Wayne y para Jimmy Stewart que en el resto de la obra, digamos, ¿no? Porque está hecha con 2 palitos, digamos, ¿no? Está todo muy, muy de cartón y uno nunca lo siente. Totalmente. Digo, y aparte quizás esa... Que sea de cartón añade... En esta película añade. En otras te saca de la película. Pero en este caso te añade, porque es todo tan teatral que volvemos a lo brechtiano. Uh-huh. En todo momento esto es una representación, en todo momento es una representación y usted espectador piense. Exacto. Y es muy fuerte ver que para el hombre que protegía al pueblo, ¿sí? Que en este caso es Tom Doniphan, porque era el hombre, no era el sheriff, pero era el que protegía al pueblo. La base No, moral después de... Exacto. Son los famosos líderes no nombrados, digamos, ¿no? Uh-huh. Ve que se le escapa la verdad, se le escapa la mujer que quiere, se le escapa todo. Como también se le está escapando de las manos al pueblo el progreso, porque se le viene encima, ¿sí? Y yo creo que el puntal de ese progreso hay que tomarlo entre comillas, digamos, ¿no? ¿Qué es el progreso? Más allá de que cambia la forma de vivir, la forma de pensar, se civiliza también, entre comillas, todo. El primer puntal, por decir, es la llegada de ese abogado. Es la llegada de ese personaje que viene del este, donde ahí, bueno, fue la independencia, donde estuvieron los políticos, donde está Washington, donde están los big shots, como dicen ahí en la película. Y ese pueblo del oeste va a desaparecer, tal como era, ¿no? Es que la llegada de Ransom Stoddard es como la avanzada de la civilización. Sí, porque señor. Gracias a Ransom Stoddard después va a poder llegar el tren, va a poder llegar el agua, y todo ese desierto se va a transformar en ese jardín que vemos al principio y al final de la película. Exactamente. Y también hay algo muy lindo que es muy preciso, que para ese pueblo la flor más linda que había era la flor de cactus. Y la cara de Jimmy Stewart cuando ve la flor de cactus dice, mirá lo que le gusta a estos tipos. Nunca vieron una rosa verdadera. Exacto, exactamente. Y al final de la película vemos los campos sembrados y demás, y así todo, la mujer de Ransom Stoddard necesita ir a ver el sembrado de cactus que hay al lado de una casa donde vivía este personaje, Tom Doniphan. Como en toda película de Ford, siempre se mantiene la dialéctica entre el individuo y la sociedad. En esta famosa tabla brechtiana se habla que en el teatro dramático el pensamiento determina el ser humano. En cambio, para el teatro épico muestra que el ser en sociedad determina el pensamiento. Y hay una frase acá de Andrew Sarris que resume perfectamente lo que es el cine y la grandeza de John Ford, diciendo que su estilo se ha desplegado casi milagrosamente en una doble visión de un episodio con toda su inmediatez vital y también con su imagen recuerdo fundamental en el horizonte de la historia. Podríamos agregar que también que esta visión no sería completa sin decirte que Ford tenía una visión moral que era un menosprecio del fondo social. A pesar de su reconocimiento del fondo social, había un menosprecio de ese fondo y un aprecio y un cariño constante por los individuos que habitaban ese fondo social. Nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Te esperamos con... nada, como siempre. Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Instagram, Twitter, iBooks, Spotify y Mixcloud.
BSO, 10 años al aire. Somos irresistibles. Sábelo.